Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y vamos a empezar con la otra edición de Bea Foto Live Talk. En esta ocasión nos acompaña Gabriela Rangel, directora artística del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva, quien dialogará con Francisco Medail, director artístico de Bea Foto, sobre su proyecto institucional en el museo. Gabriela Rangel es directora artística del Malva. Previo a este cargo dirigió el Departamento de Artes Visuales en America Society de Nueva York desde el 2004 hasta el 2019. Estudió Derecho y Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y obtuvo una maestría en estudios curatoriales en el Centro de Estudios Curatoriales de Bard College, New York. Ha curado y co-curado numerosas exhibiciones de arte moderno y contemporáneo que incluyen muestras dedicadas a Marta Minujín, Sul Solar, Arturo Herrera, Diego, entre otros. También quiero agradecerte, Gaby, porque siempre nos has apoyado con todo el tema de pinta, nos has abierto la puerta en America Society, hemos tenido inauguraciones y charlas maravillosas, inolvidables, donde hicimos conversaciones con Walter Seocaldas, Marta Minujín, Fernando Bryce. Así que creo que tenerte hoy, primero tenerte en la Argentina dirigiendo el Malva, es un honor para nosotros como argentinos. Y realmente a mí personalmente me pone feliz porque, como te decía anteriormente en la charla, estoy viendo que se está sintiendo una unión entre todos los directores de museo, un poco también por la situación que estamos viviendo, pero creo que Argentina da para mucho más. Así que muchísimas gracias. Y voy a presentar a Francisco Medail, a quien no lo conoce. Francisco es artista, gestor cultural por la Universidad Nacional de Avellaneda. Actualmente es estudiante de maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Su obra es representada por la Galería Rolf Art y forma parte de las colecciones públicas y privadas, entre otros museos, el Bellas Artes, el Museo Provincial Emilio Carafa, la Getty Research Institute. Y actualmente dirige Pretéritos Imperfectos, una colección de libros teóricos sobre fotografía que está editando Arte por Arte. Y desde el 2015 se desempeña como director de Bea Foto. Los dejo a los dos conversando y muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá. Es un placer recibir a Gabriela en esta ocasión. Nosotros desde la feria venimos trabajando ya hace muchos años con Malva, articulando algunas actividades, ya desde 2015, con charlas como con Rosangela Renault, con Claudia Andújar, tuvimos una conferencia trabajada entre los dos con, en su momento, Candida Hofer, e incluso el año pasado en la muestra de fotografía que hizo Malva, realizamos para esta época, para junio, las jornadas sobre fotografía argentina, con lo cual también recibir esta nueva gestión de Malva para nosotros un placer, y un poco la charla tenía que ver, nos interesa como profundizar por un lado por dónde va a ir este programa de Malva, de acá a futuro, si es que hay algún futuro posible, y por otro lado, conversar también sobre arte latinoamericano, sobre fotografía argentina y demás. Entonces, Gabriela, si te parece, vamos con la primera pregunta, que tiene que ver un poco que, si bien, como decía, la situación del COVID cambió completamente nuestros planes y no sabemos muy bien qué va a pasar a futuro, hay un futuro incierto, de todos modos hay ciertos lineamientos de tu programa institucional en el museo que se siguen manteniendo en pie. Dentro de ellos, algunos programas de exhibiciones. A mí me gustaría, en primer lugar, preguntarte sobre esos programas. Algo se puede ver en la página en relación a Paralelo 113. Si podés contarnos un poco de qué va ese programa, un poco la exhibición que está a punto de inaugurar o estaba a punto de inaugurarse, pero también sobre el programa en general y si hay otros programas que vos estás pensando para el museo. Sí, bueno, yo tenía un plan. Bueno, primero quería dar las gracias a Diego por la introducción. Realmente Diego es un buen amigo y me encanta verlo, aunque sea virtualmente. Y la feria de ustedes a mí me sorprendió muy positivamente. El año pasado fui, me comí unos choripanes, pero además de eso, vi obras muy interesantes y me pareció una feria pequeña y muy bonita, muy cuidada, ¿no?
Obviamente tiene su lado comercial porque no estamos hablando de caridad ni estamos haciendo tampoco proselitismo, pero sí es una feria que tiene una mirada muy cuidada y a mí me interesa particularmente la fotografía, siempre me ha interesado. Me parece que es un discurso muy potente en América Latina, de los mejores que hay. Es como la literatura, tan importante como la literatura y por legislaciones torpes como la que existe aquí, que la consideran que no es arte, por eso la fotografía quizá no tenga un lugar más, vamos a decir, dominante. Pero se ha producido un importante discurso fotográfico en América Latina y particularmente en Argentina. Entonces, tú me preguntabas por el programa del Malva. Yo te puedo decir que los programas se deshacen cuando ocurren fenómenos y cataclismos, y este es uno de los fenómenos históricos quizá más terribles que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, y peor, como se ha dicho, porque es globalizado, porque es mundializado, porque alcanza a todo el mundo, aunque no todo el mundo lo padece de manera igual. Y creo que nosotros lo vamos a padecer de manera muy fuerte, ¿no? Pero estamos preparados para ello. El Malva va a abrir con la exposición que tiene, que es de Remedios Varo, y va a tener una reformulación de la colección que estamos preparando al público, a nuestra comunidad para ello. Hemos hecho una serie de conferencias, invitamos a grandes historiadores y especialistas argentinos en 10 módulos que introducen, y es lo que estamos haciendo, introducir la noción de una colección situada al sur del sur, es decir, no es una colección de arte latinoamericano formulada desde Miami o desde Nueva York o desde Los Ángeles o desde París, sino formulada desde Buenos Aires, lo cual hace una gran diferencia. Y esto creo que es la primera vez que se hace, pero estamos realmente pensando en esto, en el problema de la dislocación geográfica. No es Torres García invirtiendo el mapa, sino nosotros pensando qué es estar en el sur y cómo se piensa lo propio desde el sur. No con relación al norte, sino con relación al sur. Entonces, eso ya quiero que lo sepas, la colección está colgada y el primer gesto es hacer un palimpsesto, escribir sobre lo escrito de la colección que estaba puesta ya en el Malva desde hace un año y pico. Entonces reescribimos esa estructura con unos gestos de cambio, y el primero es introducir el problema del indigenismo y del primitivismo dentro del discurso del sur. ¿Ya? Eso es importante. Por eso es que hicimos esta serie de conferencias y abrieron con esa problemática. La segunda cosa es que va a estar el paralelo 1-3, que es un diálogo entre dos artistas de la región sur, que son Leda Catunda y Alejandra Sever. Alejandra Sever vive en Nueva York, que es una argentina, y Leda Catunda es una artista de culto muy importante brasileña que renovó los repertorios pictóricos en los años 80, que formó parte de esta generación después de la dictadura, que tenía el legado del arte experimental de los 60 y 70 y que tuvo que lidiar con ese problema de abrir el lenguaje del arte después de la dictadura y tener el peso de una generación que fue brillante. Entonces, esto es un poco, estamos estableciendo un paralelismo. El curador es Francisco Lemos. Yo lo invité a curar la exposición porque me pareció que había que invitar a alguien de las jóvenes promociones de historiadores argentinos. Y bueno, y creo que el trabajo es muy bello. Tenemos el libro ya, está listo. Es un libro que tiene un ensayo de John Yao, que es, a mi modo de ver, el mejor ensayista en Nueva York de pintura, se ha especializado en pintura. Y bueno, para el año que viene estamos preparando una exposición sobre la relación entre psicoanálisis y la cultura argentina. Es una exposición de cultura visual, no es una exposición historiográfica clásica. Y estoy trabajando con un equipo de investigación del Malva, con Florencia Malbrán, que es historiadora, y enseña en NYU, y es curadora del Malva, y Verónica Rossi, que también es historiadora, no de arte, historiadora, que trabajaba en el Malva freelance y ahora es curadora de documentos y archivos del Malva. Y tenemos la ayuda de Mariano Plotkin, por ejemplo, que es un gran historiador del psicoanálisis, que ha sido muy gentil en indicarnos cosas y bueno, yo creo que la pandemia nos ha hecho bien porque nos ha hecho como tener el tiempo para meternos en este tema que es tan complicado y nos supera, de verdad.
Es un tema, yo lo veo como un vector de la modernidad argentina, es un vector modernizante, pero también de la modernidad argentina. Entonces, Sí. sí, pero es muy interesante porque Argentina se apropió del discurso psicoanalítico y hoy en día es sinónimo de lo argentino, ser psicoanalista. Entonces, No, está bien. o ver el mundo desde el punto de vista psicoanalítico, cuando vas a la carnicería y te dicen no te psicopatees y cosas así, está neurótico. Sí, sí, es un lenguaje común. Una cuestión más técnica, paralelo 1-3, entonces son 2 salas, con lo cual... Son 2 salas unidas por un diálogo. Claro, y entonces la sala del segundo piso que hoy ocupó, que antes la colección ocupaba... La colección está ahí. La colección está en el segundo piso, Claro, en un remontaje que se llama el Sur del Sur. Y pero, paralelo 1-3 es en la sala 3 y en la sala 1, y por eso se llama paralelo 1-3. Sala 1, sala 3. que es la sala del... O sea, la sala del segundo piso que ahora estaba anexada a la colección, ¿sigue anexada? No. No, Es se vuelve a paralelo. recuperar. Claro, eso. Claro, perfecto, entonces. Y paralelo, la idea es que sea una vez al año este proyecto, o a Mira, partir de ahora... la idea era hacer una serie de diálogos de artistas que de otra manera no dialogarían y que las obras realmente tienen unos entrecruces interesantes, ¿no? Puedo hablar del segundo paralelo. El segundo paralelo va a ser Roberto Obregón y me van a regañar en el Malva, y Feliciano Centurión, pero es muy importante este paralelo porque son 2 personalidades que son extranjeros, que hicieron su producción en países que no eran los suyos, que eran gay, que además tenían un trabajo muy singular y muy particular dentro de unas tradiciones locales que formaron parte del mundo, se asimilaron, pues formaron parte del mundo artístico de sus países, de Venezuela y de Buenos Aires, uno siendo colombiano en Venezuela, el otro siendo paraguayo en Buenos Aires, que ser paraguayo en Buenos Aires es ser marginal, ser colombiano en Venezuela en esa época era ser marginal, pero son 2 artistas que lograron tener una centralidad en el discurso y que son muy interesantes vistos juntos. Esto lo vamos a hacer con Ariel Jiménez, que es un curador muy conocido, que fue curador de la colección Cisneros, y bueno, es un experto en modernismo y ahora se ha dedicado a estudiar el legado de Roberto Obregón. Bueno, en base a eso también vamos a la exposición de psicoanálisis, vamos a tener también el momento fundacional del Malva. El año que viene se celebran los 20 años del Malva. No quiero hablar de eso porque tenemos una serie de cosas preparadas, pero no puedo hablar. No, está bien, está bien. No, algo que traes en relación, porque hablas de esta curaduría por Lemus, la próxima también, y vos en unas entrevistas mencionás que te interesaba trabajar la curaduría de Malva no de una manera protagónica, sino articulando con otros curadores, y hablas de pensar el modo de trabajo de una manera transdisciplinar, ¿no? Y en ese sentido, quería preguntarte, ¿qué entendés vos por el proceso de curaduría y cómo es tu proceso de trabajo desde lo curatorial? Para mí la curaduría es un proceso de ordenación no solamente crítico, historiográfico, también es espacial. Y por eso, como yo estudié cine, que no se dijo, yo estudié cine en Cuba y trabajé en la Cinemateca inclusive hice cine. Tengo amigos aquí que estudiaron conmigo, Cristina Chivale y Marcos López estudiaron conmigo. Believe it or not, pero es verdad. Wow. Yo estoy acostumbrada a trabajar en equipo, yo no puedo trabajar sola, a mí me parece muy aburrido y me gusta mucho la teoría del autor del cine, que es una teoría que te permite a ti trabajar con diferentes disciplinas y ámbitos profesionales, ¿no? Y que puedes contaminar un sector con el otro y producir un discurso común, que tiene que ver con las artes performances también, el teatro también es así. Pero nosotros estamos viviendo un momento histórico donde ese es el paradigma. Entonces me parece que la curaduría debe entender eso. Porque hoy en día para curar una bienal, por ejemplo, que yo no sé qué va a pasar con las bienales, por cierto, después de la pandemia,
para curar una bienal necesitas trabajar trans e interdisciplinariamente, depende de la manera como trabajes con las diferentes disciplinas. Nadie que quiera hacer una bienal medianamente importante puede trabajar con curadores nada más, y curadores de un solo lugar geográfico, tiene que trabajar con todo el globo. Y no todo el mundo sabe de todo o sea, es muy complicado hoy en día curar una exposición internacionalmente. Si quieres hacer una modalidad, vamos a decir, global, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué es la curaduría? Para mí la curaduría es todo eso. Y cuando yo decía no poner mi nombre, no era que yo no quiera poner mi nombre, yo sí quiero poner mi nombre, pero quiero poner mi nombre junto al de otros. No en primera persona singular, sino trabajar con otras personas como lo hice en el American Society durante 15 años. La mayoría de las exposiciones que se hicieron allí eran ideas mías, pero las curaba otra gente. Porque, por ejemplo, yo hice una exposición que a mí me gustó mucho de Alexander von Humboldt, que la curaron 2 especialistas en Humboldt. Porque si tú vas a hablar del origen, de cómo se construye el paisaje americano, tienes que empezar por Humboldt y después ir a Darwin, que era mi segunda exposición que no pude hacer. Entonces, yo no la podía curar, porque yo no soy un especialista del siglo XIX. Entonces me busqué a las personas que sí la podían curar e hice un comité curatorial donde nosotros les dijimos a ellas, miren, falta esto, porque no meten... O sea, fue una discusión, una conversación. Y yo creo que hoy en día es muy necesaria la conversación para que los proyectos sean complejos. Sí. Bueno, también depende del modelo de museo. Hay museos que tienen un equipo curatorial y no llaman mucho a gente por fuera, pero se trabajan interdisciplinarmente dentro del museo. Y en el caso de Malva vendrían a ser más que nada invitaciones, o también se reconfiguró de alguna manera el equipo curatorial. Reconfigura el equipo curatorial. El Malva tiene que producir conocimiento, no solamente tiene que consumir conocimiento, tiene que producir. El Malva tiene que producir exposiciones, que sean ideas de Malva, y exposiciones curadas por su equipo interno. Pero también traer exposiciones de fuera, obviamente. Lo que pasa es que es un momento muy duro, donde tenemos que cuidar el patrimonio y no podemos traer las exposiciones de fuera con unas tarifas expositivas en dólares, $50.000, $80.000. O sea, eso no se justifica en un país como Argentina, ni en ningún lado. Yo creo que el mundo del arte tiene que aprender a que hay... El otro día un amigo me recordaba un ensayo de Mosquera, de Gerardo Mosquera, que nos influyó mucho a nosotros en nuestra generación, que se hablaba de culturas curadas y culturas curadoras. Las culturas que son curadas y las culturas que curan. Y creo que llegó el momento en que nosotros tenemos que decir, mira, necesitamos una paridad de relaciones, porque no podemos pagar esos precios por las exposiciones. Y eso no justifica, por ejemplo, en Argentina, que es un país que tuvo un gran protagonismo en 2 exposiciones muy importantes que se celebraron en Estados Unidos en los últimos 5 años. Una de ellas fue Radical Women, y una de sus curadoras era una mujer que vive en Argentina, que es una historiadora de arte, que es muy conocida, que es Andrea Yunta. ¿Cómo es posible que esa exposición no vino acá? ¿Cómo te explicas tú que esa exposición no llegó a la Argentina cuando tenía figuras muy importantes de la Argentina? Que además en un país donde el feminismo es una discusión viva, está orgánicamente ligado al tejido cultural. Entonces, ¿cómo te explicas que no llegó? Porque, bueno, porque me imagino que el exhibition fee, que lo que pedían era una cantidad que no se podía pagar. Lo mismo ocurrió con y gravísimo con la exposición que hizo el MoMA de Historia de la Arquitectura, que tenía un equipo curatorial argentino y no llegó acá. Entonces, esa situación, yo espero que con la pandemia mejore, y en ese sentido estamos haciendo una red argentina de directores de museos de Buenos Aires y de Federal también, y yo creo que nosotros tenemos que discutir esas relaciones, porque no podemos sustraernos a exposiciones que se hacen en el exterior, que son importantes, que reúnen materiales importantes para nuestras localidades, porque hay una revisión de materiales y de historias, pero tampoco podemos pagar esos precios. Entonces hay que ver cómo se pueden traer esas exposiciones, unir esfuerzos, ¿sabes? Sí, deberíamos hacer eso, unir esfuerzos. Por ejemplo, varios museos europeos compraron obras en un momento dado que no se podían comprar porque eran muy caras para ellos tener la obra de un artista X. Entonces
2 o 3 museos compraron una obra que se rotan. Esas son cosas que hay que hacer, ¿sabes? Porque aquí no hay obras de algunos artistas argentinos que, bueno, que son carísimos porque los precios y no se pueden comprar. Pero sería bueno que nosotros podamos comprarlos entre varios institutos. No sé, creo que tenemos que... Sí, 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 dar lugar a la Ahora es un discurso más mancomunado, ¿sabes? Más como más racional. Sí. Y ahí, A lo bueno, mejor me peco de ingenuo y que no se va a poder hacer, pero por las exposiciones sí se va a poder hacer. Yo creo que sí. bueno, por lo menos, sí, sí, la intención está. Vuelvo un poquito a la exhibición, al montaje de la colección permanente, la nueva curaduría. Hablaste de estos 10 núcleos, pero la curaduría, el proyecto curatorial, el relato, es una curaduría compartida, es algo tuyo, y lo pregunto también... Es una curaduría compartida, es un brainstorming que hicimos 3 personas, que son curadoras del Malva, y que decidimos, por razones operativas, de costo, de tiempo, y también, ¿por qué no decirlo? También como de respeto con lo anterior, hicimos un palincesto más que derrocar lo que estaba allí, o sea, demolerlo y... No, pero hicimos unas operaciones quirúrgicas, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer con este relato? Bueno, aquí vamos a introducir el problema del primitivismo, aquí el indigenismo, aquí introducimos la ciudad, no como contexto, la ciudad no es un contexto, la ciudad es un problema. Aquí introducimos las disidencias dentro del constructivismo, aquí introducimos el problema vamos a decir, de las ideologías, aquí, ¿entiendes? Hicimos esas operaciones y por eso invitamos a estos grandes ponentes a que conversaran con esta nueva colgada de la colección, que son 10 núcleos y que están condensados en la sala 2, ya no están en la sala 2 y en la sala 3. Vale, perfecto. Y un poco pensando esto de lo que conversamos en relación a los museos, al intercambio entre los museos, y también a tu lugar como directora artística de un museo de arte latinoamericano, que de alguna manera... tu rol vendría a ser el de hacer énfasis en que es un museo de arte latinoamericano, por lo que estuve viendo también hay algo ahí de tu interés, pero... Sí, pero no es esencialista, no es latinoamericano. No, por eso. Creo que tenés ahí te quería preguntar por un doble desafío, porque por un lado, reforzar el carácter latinoamericano en una ciudad que es completamente colonizada y chauvinista o porteñocéntrica, mejor dicho, es un desafío muy... No es una tarea fácil, ¿no? Porque también sucede que es eso, que Argentina también está todo el tiempo mirando hacia o Buenos Aires, y ahí es una opinión mía, pero creo que Buenos Aires está todo el tiempo mirando hacia sí mismo y cómo construir desde ese lugar una mirada latinoamericana que al mismo tiempo, por lo que estoy viendo de tu interés, no pasa justamente por una mirada mainstream de lo latinoamericano, ¿no? Como no pasa por repetir el canon que se construyó de Latinoamérica desde afuera, sino justamente vos hablás de las periferias de la periferia, hablás de las grietas. Es que hoy en día no hay un canon, esa es la ventaja que tenemos, hoy en día no hay un canon, el canon se despedazó con la pandemia, no hay un canon. ¿Tanto decir? ¿Cuál es el canon? Dime cuál es el canon. Elabora lo del canon, entonces ahí sí yo te creo, pero no hay un canon, hay una serie de, hay varios cánones. Sí. Vamos a decir, hay una multiplicidad de cánones que se repiten ad infinitum en prácticas de coleccionismo, pero también en dispositivos museales, pero eso ya cambió eso. Sí, digo, mira lo que está pasando en la calle como para que hables de un canon. ¿Tú crees que estamos ausentes de lo que está pasando en la calle? Que están incendiando estatuas, que están descabezando estatuas, que están hundiendo esclavistas. ¿Hay un canon? Bueno, ojo, acá no pasó eso no pasó acá. Acá, ¿sabés el problema que hubo cuando se quiso mover el Colón, que estaba atrás de Plaza de Mayo? Hubo manifestaciones en contra del movimiento. O sea, no veamos lo que está pasando en Estados Unidos como algo que está pasando acá, porque no está pasando acá eso. Yo no estoy diciendo, no solamente pasa en Estados Unidos, ha pasado en Europa también, y ha pasado también en Asia. Y va a pasar en América Latina probablemente. Lo que pasa es que nosotros estamos en este momento enfrascados en una problemática muy seria. Tenemos problemas. En Chile pasó.
Sí, en Pero Chile está... claro, si en Chile pasó, si en Chile pusieron la bandera mapuche encima de un monumento que es nacional. O sea, en Chile están cuestionando inclusive la identidad chilena. ¿Entiendes? Bueno, sí, 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 sí. Pero Está, de o todas... sea, estaba pasando, mira lo que estaba pasando antes de la pandemia. En México estaban clamando por los derechos de la mujer frente a los feminicidios. En Brasil estaban protestando por la depredación del Amazonas. En Chile estaban cuestionando el modelo de democracia. Aquí en Argentina estaban hablando del aborto. En Venezuela estaban cuestionando la legitimidad del gobierno. ¿Entiendes? En Cuba habían manifestaciones también contra Díaz-Canel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay un canon, hay una multiplicidad de disidencias que están incidiendo dentro del mundo del arte, cuyas placas tectónicas forman parte de la sociedad y todo se está moviendo. No sabemos hacia dónde, pero sí hay un movimiento de placas tectónicas y hay que esperar a ver. Ahora, eso incide en las museografías, eso incide en las miradas museales, eso incide en las bienales, eso incide en la crítica, eso incide en todo. O sea, nosotros no somos unos autistas que estamos ausentes de lo que está pasando. Dicho sea de paso, los autistas tienen una capacidad de concentración que yo les envidio. Y yo creo que en este momento nosotros tenemos esa capacidad de concentración gracias a la pandemia. Sí, seguro. No Bueno, quiero pero... ofender a nadie, por cierto, porque hoy en día no se puede poner ese tipo de modelos comparativos, pero sí te digo que de verdad es muy importante reconocer que estamos en un momento donde hay un movimiento sísmico y no sabemos lo que, o sea, no tenemos la bola de cristal. Lo que sí podemos adelantar, como dijo mi colega y dilecto director de museo, Miguel Falomir, dijo, no podemos abrir la puerta del museo esperando que haya lo mismo que había antes, ¿no? Porque han pasado cosas muy graves. Ha muerto gente, se han enfermado personas, es decir, han pasado cosas muy serias como para que nosotros no lo reconozcamos, ¿no? Y una de esas cosas serias es reconocer que hay un modelo de modernismo que excluyó a mucha gente. Bueno, de eso venía la próxima pregunta, porque justamente traía esa cita que haces en otra entrevista donde decís que hay que tener una lectura crítica con los movimientos artísticos de Latinoamérica y no tener una relación ingenua con los modernismos, ¿no? Los modernismos excluyeron gente. Yo tomo esa afirmación para preguntarte, para pasar a la historia de la fotografía y preguntarte si es posible dar esa discusión en la fotografía desde el museo. Por supuesto, porque la fotografía ha sido uno de los pocos vectores de modernidad que ha incluido a la mujer. Entonces hay muchas fotógrafas latinoamericanas y extranjeras que se vinieron a Latinoamérica que hicieron prácticas revolucionarias, experimentales, radicales dentro de la fotografía, porque pudieron, la fotografía se los permitió. Es como la arquitectura se los permitió, el diseño se los permitió, mientras que las bellas artes no se los permitían, porque era un reino dominado por hombres y por el patriarcado, por una mirada patriarcal. En cambio, la fotografía, probablemente el diseño y la arquitectura, en menor medida, pero sí se pudo, como es el caso de Lina Bogardi, claro, ella era europea, blanca, se sabe todo eso, pero le costó mucho llegar a hacer lo que hizo en Brasil. Sí, pero mi pregunta también tenía que ver con cómo pensar una historia de la fotografía por fuera del modernismo, que es lo que tanto los museos... Perfectamente. La fotografía, Natalia Masluf dijo en una conferencia que yo le invité, interna del museo, al comité de adquisiciones, dijo una cosa muy sensata. Y voy a tomar en préstamo esa observación de Natalia que me pareció... Uno aprende invitando a colegas que son tan serios, ¿no? Y Natalia dijo algo muy sensato, que fue que la fotografía tiene su propia historia. Y es cierto que la fotografía tiene su propia historia. Entonces no podemos implantar la historia de las bellas artes a la historia de la fotografía. Porque la fotografía se inventa en el siglo XIX, para empezar. Es como el cine, que tiene su propia historia. Entonces, primero que hay que trabajar con esa historia de la fotografía. Y esa historia de la fotografía es una historia que nace con la modernidad. Pues la fotografía nace con la modernidad. Es un invento técnico. Nace de la técnica. De la capacidad para producir una imagen a través de procesos fotomecánicos.
Ahora, el relato institucional de los museos siempre es tratar de ver lo moderno y no justamente esas otras producciones Eso, fotográficas que quedan por fuera, ¿no? Como traigamos el caso mismo de Argentina, donde lo que importa para mirar la historia de la fotografía argentina es quién fue moderno, ¿no? Y vemos quién llega al MoMA. Bueno, los que estuvieron en la Bauhaus, los que pasaron por cierto modernismo. Ahora, ¿quién estudia los procedimientos pigmentarios en Argentina? ¿Quién estudia los estudios de fotografía que no tenían una relación directa con la producción artística? Y entonces me pregunto si es posible abrir esa discusión dentro de un museo como Malva. esa discusión ya se ha abierto, en unos museos, sí se ha abierto. ¿Acá, te parece? Acá no sé, acá yo, me lo tienes que decir, o sea, yo no he tenido tiempo de hacer un estudio comparativo de cuáles han sido las exposiciones, eso lo voy a hacer, pero apenas estoy llegando al museo, ¿sabes? Y llegó la pandemia, no me pidas cosas imposibles porque no, claro. no he Bueno, tenido y ahí, tiempo de hacer eso. Lo que sí te digo es que necesito la ayuda de mucha gente para darme cuenta de esas cosas. Ahora, hay una cosa que a mí me gustó de la exposición Mundo Propio que curó Facundo de Subiría, que es un fotógrafo que yo invité al programa de la American Society. Yo le hice una exposición que fue La Siesta Argentina y otras modestas observaciones, ¿no? A mí me gustan mucho las exposiciones de fotografía curadas por fotógrafos porque los fotógrafos tienen justamente eso que no tenemos nosotros, que es que ellos conocen la historia de la fotografía mejor que nosotros. Y eso es una cosa que no traicionan menos que nosotros, creo yo, a veces. Y creo que las mejores exposiciones de fotografía que yo he visto las han curado fotógrafos. No menoscabo para nada a la gente que ha hecho un doctorado en historia del arte o a gente que ha estudiado fotografía, no menoscabo para nada eso. Pero sí, me parece que tienen una frescura a veces esas exposiciones. Y a mí me gustó mucho que Facundo tuviera esa soltura para él desplegar su mirada modernista en la historia de la fotografía argentina. Él hizo una exposición que la hace solamente una persona que conoce muy bien esos materiales. Y me pareció una exposición llena de placer, de un lujo, pues. Era muy bella como exposición también. Sí, Ahora, claro. obviamente hace falta otra revisión, que es lo que hay que hacer, lo que dices tú. La revisión de lo que llamamos, yo lo dije el otro día, espero que Sergio no se haya ofendido, lo que yo llamo la basurita conceptual o documental, que es el debris que nadie observa. Que ahí es donde está el jugo también, que es donde se producen las prácticas más interesantes también, en lo subalterno de la fotografía. Entonces, eso es lo que falta, ¿no? Y eso habría que hacerlo. Buenísimo. Bueno, y también traigo a colación esto, ¿no? Decías, yo recién llego, y algo que en tus primeras entrevistas mencionabas, que incluso tu antecesor Agustín Pérez Rubio también en las primeras entrevistas se sorprende y lo dice, es que no pueden creer que en Argentina la fotografía no esté considerada arte, la fotografía, video, cine, como que todavía hay una separación del mundo del arte para con la fotografía, hay cierta reticencia. Me pregunto si vos tenés dos preguntas en realidad, si tenés una hipótesis al respecto, y por otro lado, cómo se puede trabajar desde el museo para revertir esa situación sin hacer una discriminación por la positiva, ¿no? Sin hacer, bueno, un ciclo de exposiciones de fotografía, ¿no? Como esto que también conversábamos la otra vez en privado. ¿Cómo no caer en la sala de fotografía, como sucedió con la sala de las mujeres, o como ese tipo de discriminación por la positiva? Bueno, sin caer en eso, ¿de qué manera podemos trabajar para romper esa división entre arte y fotografía? Esa división entre arte y fotografía existe también con el cine y con todas la reproductibilidad técnica de Benjamin. Yo creo que tiene que ver con un prejuicio de que todo aquello que tiene múltiple, que se reproduce, no es arte, que solamente la pintura y la escultura son arte. Te digo porque es un problema de educación, de pedagogía artística. Yo creo que mucha gente todavía le cuesta ver que si tienes 25 copias, o sea, no es... ¿Entiendes? Sí. Bueno. Ese es el problema. Yo creo que ese es el problema, y es un problema que se puede corregir en las escuelas de arte, en la enseñanza superior y media del arte. Si introduces esos programas en los colegios, en las escuelas públicas,
El Estado tiene que cambiar, no solamente las élites, es el Estado. No, 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 no. Es una cosa muy conservadora, es una noción muy conservadora de la fotografía. A mí no me sorprende, o sea, lo que me sorprende es la legislación, que no hayan presionado más para que cambie. Porque ¿cómo puedes entender tú, por ejemplo, no solamente la fotografía directa, o la fotografía documental, o el fotoperiodismo? Que eso también un poco como complica las cosas, ¿no? Porque la gente ve la prensa y dice, bueno, pero esto no puede ser arte, ¿no? Claro. Es difícil, es un asunto teórico que también es difícil, ¿eh? Sí, Para sí. la gente que sabe, se confunde. Yo creo que eso se puede corregir o se puede paliar, primero generando como un movimiento de opinión pública para cambiar esto, y yo creo que yo estaría dispuesta a ayudar. Y por otro lado, también introducir pensum en las escuelas, cambiando esa percepción de la fotografía. Sí. Porque yo creo que es absurdo discutir la artisticidad de no sé, de Facundo de Subiría y la artisticidad de Coppola, que hacía 45.000 copias, y bueno, igual. O sea, deviene un discurso artístico. Total. Tengo una serie de 3 preguntas que son un poco más desde otro lugar, que tiene que ver más con cómo entendés la producción artística y la noción de artista en Argentina. Y dice así la primera, que si bien hubo momentos más optimistas, la precarización del sistema del arte no es algo reciente en Argentina, y por supuesto la crisis económica y el COVID lo han potenciado mucho más. Al mismo tiempo, en otras entrevistas, has cuestionado la noción de carrera artística para pensar la práctica de los artistas en el país. ¿Cómo ves, entonces, el desarrollo de los artistas argentinos de cara al futuro? Si crees que se debe ir hacia una idea de proceso de profesionalización según estos modelos ya preestablecidos, o si es necesario pensar modelos alternativos en relación a... Hay que pensar en modelos alternativos. Francisco, hay que pensar en modelos alternativos, porque no puede ser que nosotros pensemos en el artista profesional que alcanzó un peldaño profesional en la sociedad, como en Estados Unidos y en Europa, donde perfectamente pueden vivir dignamente, no solamente vivir, sino dignamente dando clases en una universidad o en un instituto de arte. Porque para empezar, los académicos son muy bien pagados en esos países y tienen un paquete social que no tenemos nosotros. Entonces, hay que pensar en otros términos. Yo creo que hay que pensar, es como, estaba respondiendo a un cuestionario que me hicieron antes de empezar esta plática tan deliciosa contigo. Estaba llenando un cuestionario de un periódico y me preguntaban por lo que está pasando en los Estados Unidos con este movimiento, ¿no? de placas tectónicas, como lo llamo yo. Prefiero llamarlo así que como lo llaman allá. Entonces, yo decía, ok, que si va a llegar aquí a Argentina, yo digo, ajá, sí, bueno, sí, somos feministas aquí. Pero, ajá, sí, somos feministas. Yo soy feminista, yo no tengo que decirlo, soy gay, soy feminista, y yo no tengo que demostrarle a nadie que yo soy feminista, yo lo practico. Forma parte de mi metodología de pensamiento. Yo tengo el feminismo, lo queer, todo eso forma parte de mi manera de pensar. Yo no tengo que demostrarle a nadie que soy ni feminista ni queer poner la bandera, ¿sabes? No. Me niego a eso, yo no soy pontífice. Pero lo que sí te digo es que hay que entender el contexto también. Y es lo que no entienden muchas personas que hoy en día se las quieren dar de radicales adoptando esas banderas. Yo creo que hay que entender el contexto donde uno está pisando. Yo entiendo que hay gente católica aquí, entiendo que hay gente conservadora aquí, entiendo que hay gente que tiene reservas, y hay que aprender a coexistir con la diferencia y la alteridad también, y ser respetuoso. Sí. Eso es lo que a mí me mata la intolerancia y la falta de respeto hacia el otro. Yo no quiero que tú pienses como yo. Me parece genial si pensamos igual, pero yo no quiero fundar una religión, ¿sabes? Que todo el mundo piense como yo. Y el problema religioso de la disidencia y de la radicalidad es algo que estamos viendo hoy en día. Tenemos que contextualizar todo. Igual tenemos que contextualizar cuál es el rol del artista aquí, cómo se defienden los artistas aquí,
cómo pueden sobrevivir dignamente, claro. cómo pueden vender su arte. Uh-huh. Y sin llevar el modelo de Düsseldorf, por ejemplo, no es. Claro, no, no es el modelo, y aquí hay un Estado social, es uno de los pocos países que todavía tiene un Estado social, pero no sabemos si lo va a poder mantener y a qué costo también. Sí, claro. Bueno, algo en relación a la segunda pregunta tenía que ver con que una característica propia de Argentina, que quizás es consecuencia de esa precarización o no, tiene que ver con los múltiples roles que ocupan los artistas, ¿no? Dentro de este sistema del arte. Seguramente te encontraste con artistas que son galeristas, artistas que son curadores, artistas que son gestores. Bueno, en este caso mismo también trabajo en gestión, dirigiendo los contenidos de una feria y soy artista. Eso es algo muy característico de acá, y me interesa saber qué opinión te merece a vos, cómo lo ves, si es parte de una precarización, de una falta de profesionalización, o si esa característica, ¿no?, de múltiples roles hacen algo... Eso hace que nuestros artistas sean más interesantes. Yo pienso que eso hace que nuestros artistas sean más interesantes. Yo no lo veo como un problema. Claro, es un problema de subsistencia, que yo no le deseo a nadie. Pero también hace que tengan una mirada más amplia sobre las cosas, en principio, ¿no? Y que no vivan ¿sabes? En el compartimiento estanco. Por ejemplo, ¿cómo te explicas tú que Lottie Rosenfeld, quien murió ayer, yo estoy realmente consternada con esa muerte, Lottie Rosenfeld lograra lo que todos los artistas del primer mundo, por llamarlo así, o del mundo de los países desarrollados han anhelado, que es borrar la división entre arte y vida. Ella lo logró. Ella lo logró. Nadie lo logra. Ella lo logró. Ella logró que su cruz fuera el no más que tumbar a Pinochet. ¿Tú sabes lo que es lograr eso? Es un genio. Y lo logró con una alegoría, y lo logró con un signo, y lo logró con un dibujo en el piso, ¿sabes? Los artistas latinoamericanos son brillantes, cuando son brillantes, porque tienen esa mirada amplia, ¿sabes? Yo los respeto muchísimo y sé que es muy duro la subsistencia. Y por eso tenemos que apoyarnos todos y hacer redes. Este es un momento de redes, de apoyo, no de individualismo, de verdad. No. Bueno, y una última relación a la formación de los artistas, un poco también que tiene que ver con eso, porque digo, yo te decía que hay artistas que trabajan al mismo tiempo en el sistema del arte, hay otros artistas que tienen su profesión por fuera del sistema del arte, pero en relación a la formación, acá en Argentina no hay una tradición académica, no hay lo que vendría a ser un bachelor, una licenciatura fuerte. En Buenos Aires tenés el IUNA, en la Universidad de las Artes, pero que tiene una currícula muy atrasada en relación al arte contemporáneo, y vos ves que los artistas jóvenes no tienen, a diferencia de Chile, por decirte, que casi que no hay artista que se autoperciba artista si no tiene una carrera académica, acá no lo hay, y de hecho tampoco hay máster. Ditela, por decirte, el programa Artista de Ditela no está avalado por la universidad, no te dan un título de máster, nada, y sin embargo tenemos una práctica muy frecuente de esta influencia del psicoanálisis que hablábamos al principio, de que todos hacen clínica, ¿no? La manera de estudiar acá es la clínica de arte, ¿no? Donde todos nos juntamos y lloramos y hacemos catarsis entre todos. Que al mismo tiempo eso hace, un poco volviéndole al problema de la fotografía, de que esta no formación es cómo formamos a los artistas si no hay formación académica. Incluso yo, haciendo la carrera, intenté hacer la carrera de conservación y restauración. Pero espérate un momento, porque en Estados Unidos y en Europa justamente lo que estaban pidiendo era de-skilling. ¿Sabes lo que significa eso? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, quería ver... Una tendencia, el primer mundo quiere desescribirse, quiere deshacerse de las competencias profesionales. Y tú estás pidiendo más competencias profesionales. Entonces... No, quiero competencias profesionales, porque si nunca las hubo es re fácil decir, bueno, nosotros queremos destruirlas, pero nosotros no tenemos nada para destruir, si no hubo instituciones. Es distinto ir y volver que nunca haber arrancado. ¿No? Como que, porque creo que, y ahí va la pregunta, si crees que no hay, también hay después al momento de producir obra, cómo se dan esos procesos, ¿no? Como si no hay una formación de base, si crees que eso hay, si lo podés identificar después vos como curadora en la producción artística o no. O sea,
a mí me pasa ver artistas chilenos que tienen un discurso sobre su obra muy buena y después la obra no pasa nada, pero bueno, tiene que ver con una formación académica muy, muy dura, pero falta de sensibilidad y de puesta en común en algunos aspectos. Entonces, ¿cómo ves vos? Yo llamo la esterilización discursiva. Exacto. Es muy estéril. No sé qué decirte, porque yo sí pienso que las escuelas de arte deberían estar actualizadas en la discusión de temas que son, bueno, en este momento comunes no importa la geografía, sino el arte, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que hay una historia del arte contemporánea, por ejemplo. O sea, eso de decir que en lo contemporáneo no hay historia del arte, pues claro que hay. Y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con este asunto. Pero yo no sabía que las escuelas de arte, según tú, yo no puedo opinar porque yo no me he aproximado. Yo, a la única persona que conozco y que he conversado con él, porque me interesa lo que tiene que decir, es el director del Ditela, a Carlos Guzmán. He hablado con él, lo invité al Malva y hace poco tuve un Zoom con él para preguntarle por el artículo que sacó. Ese artículo tan polémico, ¿no? Sobre el mercado argentino, que en realidad fue una provocación. Entonces, yo pensé que el Ditela sí estaba al día. El Ditela pareciera que está al día. Pero Ditela no te da, no es un máster, no tiene un aval académico. Y de hecho cambió mucho su perfil y ahora está más pensado para artistas jóvenes que como máster de alguien que ya tiene una formación. O sea, hoy el programa tiene muchas más personas de 25 para abajo que artistas cuando empezó tenía un perfil más de 30, de mediana carrera. Hoy está más enfocado a los inicios del artista. ¿No? ¿Cómo sería esa actualización? Te pregunto a ti, ¿cómo sería esa actualización? ¿Tú no crees que hay que introducir temas, por ejemplo, de lo que se llama el sur global? ¿Tú crees que no es importante discutir lo que se está produciendo en Asia, en África? Yo creo que eso también es importante, ¿no? Sí, yo creo que para entender, por ejemplo, para entender un artefacto precolombino hoy en día o prehispánico, tienes que conocer la obra de Caderatian y traerlo acá a discutir. O sea, no solamente hablar de las colecciones y de la etnografía, tienes que traer gente que ha cuestionado también esos modelos de conocimiento. Y él es un franco-argelino que vive en Berlín. Yo creo que si vas a trabajar con ciertos problemas de la pintura, tienes que traer a artistas africanos. O sea, ¿de qué estamos? Creo que vamos a empezar por ahí. Sí. Creo que es lo primero que habría que hacer, ¿no? ¿No crees que hay que descolonizar también la academia? Bueno, porque eso me da la impresión de que la academia aquí es muy eurocéntrica todavía, y aquí se traduce todo del inglés y del francés y rápidamente, pero se desconoce profundamente lo que está pasando en otros lugares subalternos, que podían ser iguales a Buenos Aires. Y que, de nuevo, fui a una conferencia que dio Adrián Gorelick de la colección y me pareció muy interesante lo que él decía de la arquitectura, del modelo del modernismo arquitectónico, que me pareció genial. O sea, que él hablaba del Cairo, Buenos Aires y París. Es como tiene que hablarse. No se puede hablar de la pintura, vamos a hablar de Nicole Eisman, que hizo una exposición en el New Museum. Qué interesante. Yo creo que hay que hablar también de otros artistas, ¿no? Y eso, hay que descolonizarse primero, ustedes, ¿no? Digo nosotros, todos. Sí. Bueno, un poco también traía eso para preguntarte, hablabas de la creación de RAME, también los museos están muy relacionados con, o sea, están construyendo una relación interna entre instituciones, también hay una vinculación muy, muy constante entre los museos y el mercado a través de ferias, a través de bienales también. ¿Cómo sería la relación de un museo con la academia? ¿No? ¿Cómo articular? Muy importante. Es muy importante la relación del museo con la academia. Los museos empezaron a analizarse desde el momento que rompieron la relación con la academia, y uno lo ve en las programaciones de los museos. La academia es el semillero de la densidad o la superficialidad de un tema que se transmita a través de una exposición. Yo creo que uno tiene que tener las antenas puestas en lo que se está discutiendo en la academia y no despreciar a los académicos como unas personas ensimismadas, abstrusas, incompetentes porque no traen masas ignaras a los museos. No, eso no debe ser.
los académicos tienen un rol muy importante en el discurso museal y hay que traerlos a la no o sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo creo que tiene que haber un equilibrio porque la academia, obviamente, que tiene su propio discurso y es un discurso muy sofisticado que para gente entrenada, no todo el mundo puede entender el discurso académico, es verdad. Pero por otro lado es muy importante tener a una persona que es especialista en, por ejemplo, si vas a hacer una exposición sobre surrealismo, necesariamente tienes que trabajar con un académico. O sea, si vas a trabajar temas históricos o temas de mediana complejidad, yo creo que siempre se tiene que trabajar con académicos, pero obviamente existen prejuicios, que el mundo del arte, por abrazar el mercado, dejó de trabajar con académicos. Y eso me parece gravísimo. En Estados Unidos, yo creo que eso no, y en Europa menos. O sea, en Europa sí que, obviamente que es imposible hacer ciertas exposiciones sin académicos. Mira, que ustedes tienen una persona gigante como Burukua, tienen a Laura Malosetti, o sea, ustedes tienen grandes académicos que deberían ser referentes para proyectos. Bueno, estamos un poquito en hora, hay algunas preguntas del público que me están pasando por acá. Leo a ver si son pertinentes y te aviso. Bueno, hay una pregunta en relación a las provincias, en cómo, dice, ¿cuál es su idea acerca de producir arte que incluya las provincias de Argentina? Si es que desde el museo, desde Malva, que es un museo latinoamericano y en Buenos Aires, se está pensando también una mirada más regional, supongo, de Argentina en general, o si eso no forma parte de los objetivos del museo, que también puede serlo, ¿no? Es que no creo que el museo esté exento de esa mirada, pero yo creo que mira, los museos tienen misiones y tienen nichos y tienen un perfil. Cada museo tiene su perfil. El Malva tiene su perfil. El Malva es un museo latinoamericano y es un museo internacionalista y cosmopolita. Eso no quiere decir que la provincia argentina no esté reflejada en sus programaciones, porque ha habido exposiciones. El año pasado yo llegué y vi una exposición de gente de Córdoba. De un grupo de Córdoba. Sí, lo de... Sí. Raúl Flores fue el curador. Flores y todo eso. Exacto. Entonces, no es que el Malva esté negado a eso. Ahora, hay canales y hay museos para todo, y yo creo que la gente tiende a igualar y a aplanar como la curva. Todos los museos, claro. Por eso te decía. Cada museo tiene su perfil y el Malva tiene su perfil. Sus objetivos, su misión. Incluso el Malva es un museo de arte latinoamericano de Buenos Aires, entonces también ahí hay algo que es lo que te decía al principio, me parece que la complejidad está pensar Latinoamérica desde Buenos Aires. Hay otra pregunta que hablan en relación al cuerpo, dice, en estos momentos en los cuales el cuerpo está limitado en su desplazamiento, ¿cómo se imagina el cuerpo en las salas, en sus recorridos a futuro? Me imagino que es post-pandemia y ya, no sé, podés decir algo no sé si del protocolo de RAME, pero... Nosotros produjimos, RAME produjo un protocolo que es un documento de referencia para que se lo entregamos a las autoridades, tanto federales como nacionales, locales, sí, de la ciudad y de la nación. Es un protocolo que no es, vamos a decir, no es el único referente, que se puede adaptar y modificar de acuerdo a los espacios. Ahora, los museos en general tienen aforos que permiten implementar políticas del cuerpo que no dañan a los otros cuerpos. Hay que ser muy cuidadosos, pero no es imposible. Lo han hecho en Europa y lo han hecho en Estados Unidos. El Museo de Fine Arts de Houston abrió. Y bueno, hay que ser muy cuidadoso. Es lo que hay que hacer. El aforo de los museos permite que entre, o sea, en general, hay museos más pequeños, que son los museos más complicados, o quizás sean más fáciles que los museos grandes, yo no sé. Yo no tengo experiencia en esto, nadie tiene experiencia en esto, pero además estamos cerrados, no sabemos cómo vamos a interactuar con esta cosa que nos supera. Pero hicimos el protocolo y el Malva, por ejemplo, ha promovido reuniones con un epidemiólogo. Nosotros nos reunimos con un epidemiólogo y vamos a tener más reuniones. Es decir, nosotros estamos contando con la ciencia para no dañar a las personas que van a venir al museo y hacer un aforo que permita adaptarse a los tiempos que corren, ¿no?
y a la situación. Sí. Bueno, yo creo que tengo la última, que en realidad va a ser la primera, pero la quiero llevar más a un plano más abstracto, para más a modo de conclusión que como inicio de la charla, que tiene que ver un poco con lo que mencionábamos de, bueno, el perfil de Malva, pero en una situación muy distinta. Yo pensaba, ¿no?, que el contexto argentino y global es muy diferente al que encontró, por ejemplo, Agustín Pérez Rubio cuando llegó a Malva, ¿no? Ahora tenemos un país endeudado, con una crisis económica generalizada, un achicamiento del Estado y un repliegue de la inversión privada también en el arte, que eso influye también a los museos privados. Todo eso ahora potenciado por la pandemia. Entonces, la pregunta que como un poco más a modo de conclusión es: ¿qué rol crees que debe ocupar el museo en un proceso de reconstrucción social a futuro? ¿Y qué imaginarios de mundos posibles se pueden promover desde una institución como Malva? Bueno, primero te quiero decir que Agustín Pérez Rubio y yo somos dos personas muy diferentes. Sí, claro. O sea, que no solamente es el Me contexto, refería- somos dos personas muy diferentes que tenemos aproximaciones al arte muy diferentes y no solamente es el contexto. Por otro lado, yo soy latinoamericana, yo no soy española, y yo estoy acostumbrada a las contingencias y los avatares de una gestión, vamos a decir, con problemas económicos, ¿no? Este es un problema mayúsculo, no es una contingencia más, o sea, este es un momento de cambio mundial, y Argentina está en una situación muy complicada, como todo el mundo. No es Argentina sola, en eso estamos hermanados al mundo. Y yo pienso que tu pregunta es sobre, se me fue, pero... ¿Qué rol crees que puede ocupar el museo en El una... museo, yo lo he dicho muchas veces, el museo es el espacio, primero que el museo no... El museo es un espacio que produce un ámbito cívico que nos va a ayudar a reconstituir una idea de democracia que hemos perdido porque hemos cedido nuestros derechos para estar en cuarentena, y también tenemos mucho miedo de acercarnos unos a otros, con lo cual hemos perdido un esquema de sociabilidad que hace que podamos trabajar juntos. Entonces, el museo permite restituir ese espacio que estamos perdiendo, que le hemos entregado a diferentes actores, a la ciencia, al Estado. Nosotros estamos recluidos, ¿sabes? No estamos, mucha gente ha perdido los trabajos. El museo es uno de los pocos espacios que existen en el mundo, quizá el único en este momento, que permite que nosotros podamos restituir eso que hemos perdido. Porque quien va a un museo a ver una obra de arte solo, pero con otra gente, ¿entiendes? Eso es fundamental. El museo es fundamental para la restitución del mundo pandémico, post-pandémico. Y yo creo que si yo no creyera en eso, no sería directora del Malva y me hubiera ido a mi casa a llorar y a decir que todo se acabó. Que no es la idea. Nosotros todos creemos que lo que hacemos es muy importante porque vamos a darle un espacio cívico a la ciudad y también a la sociedad. Y yo creo que tú no sabes la alegría que tiene la gente cuando va al Museo del Prado. Posiblemente no es el turista que viene de la China a ver a Goya y a Velázquez, pero es el ciudadano madrileño que va a encontrarse con su memoria, con su identidad, con otros que están en la misma situación, ¿entiendes? Eso es muy importante. Y cuando la gente vaya al Malva, va a ir a celebrar y nos vamos a tomar el Malbec, ¿entiendes? Argentino, que es el mejor. Así que yo creo que los museos tenemos todos los de ganar para abrir, y que vamos a ser fundamentales en una sociedad que no consume cultura, que orgánicamente es parte de su cultura, porque los argentinos no consumen cultura, son culturales naturalmente. Porque si no, ¿cómo la gente lee tanto aquí va al cine? Son cinéfilos, leen, o sea, bueno, yo respeto mucho eso de los argentinos. Bueno, hermoso. Me gustó haberlo puesto Los al final. argentinos son como los neoyorquinos, somos resilient, somos fuertes y vamos a ir a los museos y vamos a apoyar a nuestras instituciones. Ojalá. Bueno, Gabriela, fue un placer. Le paso la palabra a Diego para que dé el cierre, pero muchas gracias y gracias por el tiempo, gracias por las palabras, gracias por el espacio, así que un placer. A ti, Diego, espero verte en persona. ojalá, cuando quieras. Hacerte una visita de estudio algún día. Buenísimo.
Diego, ¿querés decir algo más? Sí, sí, para cerrar, quiero agradecer a toda la audiencia que nos está acompañando y agradecerte especialmente, Gabriela y Francisco, por la charla que realmente estuvo muy interesante. Y quiero agradecer también a todo mi equipo que está trabajando a full, Gracias. preparando Buenos Aires Foto, a la distancia, y que realmente acá lo que demostramos es mucha pasión, porque así como demuestra Gabriela su profesionalismo, que lo transmite cuando lo habla, esto es profesionalismo y pasión. Así que esto es lo que necesitamos y esto es lo que necesitamos para seguir trabajando y para seguir creciendo de alguna manera. Así que, bueno, muchísimas gracias.